Hola, haremos un breve recorrido de la evolución de la educación religiosa desde el año 1975 hasta el presente para luego proyectarnos al futuro. En 1975 se clarificó la educación religiosa mediante el decreto 5690-E y se creó la Asesoría de Educación Religiosa en la administración del presidente Daniel Oduber Quirós, siendo ministro de Educación Fernando Braulio Jiménez y el jefe de la Asesoría de Educación Religiosa, Monseñor Antonio Troyo Calderón. En 1982, durante la administración de Rodrigo Alberto Carazo Odio y siendo la ministra María Eugenia Dengo Obregón, se constituyó el Departamento de Educación Religiosa con el Decreto Ejecutivo 1359-E y se publican los programas de estudio tanto para primaria y secundaria, con la colaboración ecuménica de Sociedad Bíblica de Costa Rica, quien los imprime. En 1983, después de la visita de San Juan Pablo II, durante la administración de Luis Alberto Monge Álvarez y siendo ministro Eugenio Rodríguez Vega, se firma el Decreto Ejecutivo número 1614268-E, donde se ratifican los objetivos y funciones del Departamento de Educación Religiosa, siendo el licenciado Fernando Quesada Rojas jefe del departamento. Se publicaron documentos para colaborar con los docentes para iniciar la transición del enfoque curricular del catequístico a las ciencias de la educación con énfasis en la dimensión religiosa. En 1984, siendo aún los contenidos similares entre la educación religiosa y la catequesis, tanto en los programas de estudio como en los materiales didácticos para el estudiantado, se establecieron orientaciones específicas mediante el Manual Didáctico de Educación Religiosa por parte del Departamento de Educación Religiosa. En 1986, en la administración de Óscar Era Sánchez, siendo ministro de Educación Francisco Antonio Pacheco, se estableció el Decreto Ejecutivo número 17051-MEP, donde se definió la naturaleza, los objetivos y las justificaciones del Departamento de Educación Religiosa, siendo jefe el presbítero Alfredo Madrigal Salas, y se publicaron los programas de estudio de educación religiosa, tanto para primaria como para secundaria. La administración del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, siendo ministro Marvin Herrera Araya y el jefe del departamento Fray José Celada Moreno, suscitó un proceso de evolución de la educación religiosa, dando énfasis a la relación fe-cultura y se profundiza la distinción entre la educación religiosa escolar y la catequesis parroquial. En 1994, en la administración de José María Figueres Olsen, siendo ministro de Educación Eduardo Dorian Garrón y jefe del departamento del presbítero José Alberto Quirós Castro, se emite el Decreto Ejecutivo 23489-MEP que reforma el Departamento de Educación Religiosa y se publican en 1996 los programas de estudio vigentes de la asignatura que, posteriormente, se transversan en el año 2005. En el periodo de 1998 al 2002, en la administración de Miguel Ángel Rodríguez y su ministro de Educación Guillermo Vargas Salazar, estando a cargo del Departamento de Educación Religiosa el presbítero Manuel Eugenio Salazar, inició la cooperación del proyecto Jesús para los Niños con el Departamento de Educación Religiosa a partir de 2001 a la fecha con el aporte de material de apoyo didáctico. Durante el mandato de Abel Pacheco, siendo ministro Manuel Antonio Bolaños y jefe del Departamento de Educación Religiosa, el diácono Federico Cruz, se firmó entre el MEP y la SECOR el Convenio Marco de Cooperación y un convenio específico para el desarrollo de la pastoral educativa. También, por parte de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se enfatiza en la diferencia entre educación religiosa y catequesis, mediante el documento Educación, Iglesia y Sociedad, y se publicaron los programas de estudio con el enfoque educativo de los ejes transversales curriculares, incorporados en ciertos contenidos de la asignatura. Para la segunda administración de Óscar Arias, siendo ministro de Educación Leonardo Garnier y como jefe del Departamento de Educación Religiosa el diácono Federico Cruz y posteriormente el presbítero Luis Alejandro Rojas, se inició el proceso de la elaboración de los nuevos programas, para lo cual se realizó un diagnóstico y se estableció una comisión de trabajo. El 2 de febrero del año 2010, la Sala Constitucional de Costa Rica emitió un voto 2023, donde se plantea la educación religiosa en dos etapas, una confesional y otra ecuménica o ecléctica, donde se modifica en el Ministerio de Educación Pública el requisito de la missio canónica
para concursar en propiedad plazas docentes. Durante la administración de la presidenta Laura Chinchilla, se mantiene como ministro de Educación Leonardo Garnier, y siendo jefe del Departamento de Educación Religiosa el licenciado José Marvin Salazar, se iniciaron los procesos de implementación del voto 2023-2010. Así, el Departamento de Educación Religiosa se trasladó de las instalaciones del SECOR a la Dirección de Desarrollo Curricular, teniendo la oportunidad de proyectarse paulatinamente con diferentes acciones a lo interno de dicha dirección y hacia el resto de instancias del Ministerio de Educación Pública. Esto fue un periodo propicio para posicionar al Departamento de Educación Religiosa fuera del área metropolitana, celebrando la Semana Nacional de la Educación Religiosa en las direcciones regionales educativas del país. Para el año 2014, el Departamento de Educación Religiosa coordinó con el proyecto Jesús para los Niños y la Universidad Latina de Costa Rica la colaboración tecnológica en la creación de videos didácticos dirigidos a secundaria sobre temas de interés para la cultura juvenil, tales como suicidio, peligros del Internet, ninis, rebeldía y otros, abordados desde la perspectiva cristiana, con la particularidad que los actores son estudiantes y docentes de educación religiosa, así como la participación de personalidades de la farándula, con un guión elaborado por el DER. En la administración de Guillermo Solís, con Sonia Marta Mora como ministra de Educación y continúa José Marvin Salazar como jefe del Departamento de Educación Religiosa, se realizaron capacitaciones con un énfasis intercultural e interreligioso, así como encuentros sobre la espiritualidad indígena y cristianismo, en coordinación con el Departamento de Educación Intercultural, y visitas a la sinagoga, a la mezquita de Omar, todo esto dirigido a los docentes de la asignatura. A partir del año 2014 se iniciaron capacitaciones de actualización docente en coordinación con el Instituto de Desarrollo Profesional Vladislao Gámez Solano, que abarcan distintas áreas como educación inclusiva, evaluación, planeamiento, uso de la Sagrada Escritura, tecnología y sistemas de información para la asignatura, entre otros. En el año 2016 se publicó la política curricular Educar para una nueva ciudadanía, donde se visualiza el aporte del DER resaltando la dimensión espiritual, religiosa y trascendente. Así, específicamente en la introducción se menciona la necesidad de fortalecer en la persona la inteligencia emocional y espiritual que le permita pensar integralmente. La política educativa del año 2017 plantea fundamentos en los paradigmas filosóficos, la complejidad, el humanismo, el constructivismo social, el racionalismo, que persigue una educación centrada en la persona. De igual manera, la educación religiosa aplica estos fundamentos para promover la dignidad de la persona, los derechos humanos y la promoción entre la fe y la razón, en la búsqueda de reducir el fanatismo religioso, procurando un diálogo intercultural e interreligioso para la sana convivencia en una cultura de paz, según UNESCO y la UNICEF. En el año 2017, el Consejo Superior de Educación definió las 2 etapas de la educación religiosa establecidas en el voto 2023 de la Sala Constitucional en el año 2010. La primera etapa, que se le denomina confesional y abarca la educación general básica. La segunda etapa, ecuménica o ecléctica, que abarca la educación diversificada. En ambas etapas se procura el respeto a la identidad religiosa en medio de la diversidad cultural e interreligiosa de la sociedad local y global. En este mismo año, en el contexto del 75 aniversario de la educación religiosa, el Departamento de Educación Religiosa publicó varios artículos en la revista del MEP, Conexiones, sobre algunas temáticas para clarificar la naturaleza de la educación religiosa y así generar el diálogo y análisis en la comunidad educativa. Además, se realizó el primer Congreso de Educación Religiosa titulado Educación Religiosa, un derecho humano y su aporte a la construcción de una nueva ciudadanía, llevado a cabo 15 y 16 de junio de 2017. En el 2018, después de grandes esfuerzos, se logró que el Consejo Superior de Educación eliminara la prueba escrita de los rubros de evaluación de los aprendizajes de la asignatura por el carácter formativo de la misma. Se logró tener la presencia de asesores específicos de la asignatura en 25 de las 27 direcciones regionales de educación del país, dando mayor cobertura y proyección a esta. Asimismo, se posesionó en el calendario escolar del MEP varias fechas importantes para que la comunidad educativa profundice sobre temas relativos a la asignatura,
entre ellos Semana Nacional de la Familia, Semana Nacional de Educación Religiosa, Semana de Integración Familiar y la Semana de la Biblia. En el año 2021 se conmemoran los 80 años del establecimiento de la asignatura de Educación Religiosa en el sistema educativo público costarricense de manera ininterrumpida, con la finalidad de generar diálogo y análisis ante la sociedad. Se realizaron varias acciones para resaltar la celebración. Un matiz especial, la Semana Nacional de Educación Religiosa, se celebró el segundo congreso titulado Educación Religiosa, 80 años al servicio de la persona, por una sociedad más humana y solidaria, mismo que se llevó a cabo en forma virtual. Particularmente, este congreso tuvo un mensaje del Papa Francisco y de algunos representantes de las confesionalidades religiosas, brindando su apoyo y resaltando la importancia de educación religiosa en la sociedad costarricense. La educación religiosa es parte esencial en la formación integral de la persona estudiante, para aprender a vivir y convivir desde el enfoque de derechos humanos en consonancia con la UNESCO y la UNICEF. La educación religiosa procura el diálogo interreligioso en favor de una cultura de paz, dentro del respeto a la identidad o confesionalidad y a la diversidad. La educación religiosa ha experimentado una evolución en la forma de entenderse, ya que busca el bien común desde la identidad religiosa, espiritual y trascendente, para promover una inteligencia espiritual o una existencial en pro de una ciudadanía inspirada en la civilización de la paz y el amor. En el bicentenario de la independencia de Costa Rica, la educación religiosa también continúa escribiendo la historia, la cual está en las manos de cada una de las personas docentes, que, con su formación y entusiasmo, comparten la alegría y la esperanza desde los valores éticos, espirituales y trascendentes propios de la cultura costarricense, en busca de una cultura de paz, justicia, libertad y fraternidad universal.